Las causas de la guerra en Ucrania. ¿Cuáles son realmente las causas de la guerra en Ucrania? Pues resulta que no existe una posible causa, sino que existen una decena de causas que explicarían, entre comillas, el porqué de la guerra en Ucrania. Pero entonces, ¿por qué Putin decidió invadir Ucrania? A continuación vamos a ver esas diferentes causas, explicación, entre comillas, de cada una de ellas, de acuerdo al grupo o sociedad a la que pertenezcan, o la ideología que defiendan. Razón número 1, Apocalipsis. Vivimos ya los últimos días de la humanidad. Los sucesos mundiales, y la cronología bíblica, muestran que los últimos días comenzaron en 1914. Ese año, el reino de Dios empezó a gobernar en el cielo, y una de las primeras cosas que hizo, fue expulsar de allí al diablo, y a sus demonios. Desde entonces, solo se les ha permitido actuar en la tierra, Revelación 12, 7, 12. La mala actitud, y la conducta de las personas, es una muestra de que Satanás influye en la humanidad. Por eso, estos últimos días son tiempos críticos o difíciles, Timoteo 3, 1. En estos últimos días, los acontecimientos del libro de Esther, se han vuelto reales para nosotros en Ucrania. Es como si el decreto tuviera ya la licencia para destruir al mundo entero. La horca está lista y el mundo está simplemente esperando el final. La guerra es inevitable. ¿Qué tanta sangre será derramada en estos últimos días? Solo Dios lo sabe. Esta sería una razón del porqué de la invasión a Ucrania. Razón número 2, el nuevo orden mundial, las piedras de Georgia. La guerra en Ucrania, y la posible tercera guerra mundial, son un plan de las élites de Rusia, Estados Unidos y China, para llevar a cabo, el nuevo orden mundial, establecido en las piedras guía de Georgia. Estos son los 10 mandamientos, entre comillas, de dichas piedras. 1. Mantener a la población abajo de 500 millones de habitantes, en equilibrio perpetuo con la naturaleza. 2. Guiar sabiamente la reproducción mejorando la idoneidad y la diversidad. 3. Unir a la humanidad, con una nueva lengua viva. 4. Regir a la pasión, a la fe, a la tradición, y a todas las cosas, con una razón templada. 5. Proteger a los pueblos, y a las naciones, con leyes limpias y cortes justas. 6. Dejar a todas las naciones gobernarse internamente, resolviendo las disputas externas en una corte mundial. 7. Evitar leyes mezquinas y funcionarios inútiles. 8. Equilibrar los derechos personales con los deberes sociales. 9. Valorar la verdad, la belleza y el amor, buscando la armonía con el infinito. 10. No ser un cáncer sobre la tierra, dejar un espacio para la naturaleza. Pues nada, esta sería otra de las razones de la invasión de Rusia a Ucrania. Razón número 3, Putin está loco. Por estos días, una idea inquietante empezó a recorrer el mundo. Vladimir Putin está loco. Ya enloqueció el hombre del Kremlin. Perdió el equilibrio emocional y mental que lo ha caracterizado siempre. Esto viene a cuento, ya que Putin está cometiendo un crimen de lesa humanidad. Putin calculaba que el ejército ruso iba a ser bienvenido, o recibido como un ejército libertador en Ucrania, y lo que se encontró fue una resistencia feroz, y el riesgo de empantanarse en una guerra prolongada de baja intensidad. Parecía que nada podía sacar a Vladimir Putin de esa serenidad que lo caracteriza, y que se expresa a través de su mirada de lobo siberiano que tiene. Y sin embargo, en estos últimos días, cuando aparecieron las primeras señales, de que lo que encontraron en Ucrania, y que no era lo que el Kremlin esperaba, empezaron a aparecer los primeros síntomas de su inestabilidad emocional. Esta sería una explicación más, del porqué de la invasión a Ucrania. Razón número 4, el zarismo de Putin. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que las ambiciones de Vladimir Putin pueden ir bastante más allá de Ucrania, y tratar de restablecer de nuevo el imperio de la Unión Soviética. Lo que quiere, de alguna manera Putin, asegura Biden, es un rediseño de las fronteras europeas y así favorecer los intereses expansionistas rusos. El ministro ucraniano de Defensa, Oleksiy Reznikov, dijo que Rusia dio otro paso para reavivar a la vieja Unión Soviética,
tras el reconocimiento de Donetsk y Lugansk, y el envío de tropas rusas a esos territorios del este de Ucrania. En un discurso dirigido al ejército ucraniano, el titular de defensa, afirmó que Rusia quiere el renacimiento de la URSS con un nuevo pacto de Varsovia, y también un nuevo muro de Berlín. Por su parte, el ministro polaco de Defensa, Mariusz Błaszczak, pidió este martes sanciones serias, y no solo simbólicas, contra Moscú, pues según él, solo así se impedirá la vuelta del imperio soviético. La ministra checa de Defensa, Hanna Czernochova, también interpretó la decisión del presidente ruso de reconocer la independencia de las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk, como un intento de recomponer la extinta Unión Soviética. ¿Será real la intención de Vladimir Putin de restablecer el gran imperio ruso? Esa es la gran incógnita. Pues bien, esta sería otra de las razones, del por qué Rusia invadió Ucrania. Razón número 5, el incesante bombardeo ucraniano a la región del Donbass. Putin denuncia el genocidio perpetrado por los ucranianos contra los ruso-hablantes y ciudadanos rusos ucranianos. A diferencia de otras guerras que ocupan todas las portadas, en el Donbass, al que los telediarios llaman prorruso, separatista y rebelde, no se lloran los cadáveres. Su enemigo es el ejército ucraniano, que obedece a un gobierno instalado, como ya vimos, con el patrocinio de Soros, la llamada Junta de Kiev, presunta adalid de los valores democráticos, pese a contar en sus filas con gente de extrema derecha a través de movimientos como Sector Derecho o Svoboda. Poco se sabe del funcionamiento del ejército ucraniano de reciente reestructuración, formado especialmente para estos ataques al Donbass, y en el que algunos de sus cuadros son hooligans o miembros de guerrillas paramilitares de ultraderecha. Las milicias populares de Donbass se autoorganizaron al inicio de la guerra para defender sus territorios, de la que consideran una agresión imperialista ucraniana, para imponer las políticas de Kiev en contra de su población. Pensar en el Donbass es pensar en mujeres victimizadas, ancianas llorosas y mutiladas por los bombardeos, padeciendo el dolor de la guerra, arrastrándose en silencio entre sus casas destruidas, ante la indiferencia del bloque occidental. Esta es una de las razones que argumenta Putin para justificar su invasión a Ucrania. Razón número 6. Bases militares. Muchos observadores especulan que Putin invadió Ucrania porque quería evitar que la OTAN se expandiera hasta la frontera rusa a través de Ucrania, ya que se sintió cada vez más amenazado por el bloque occidental. En este sentido, el presidente de Rusia cuenta con el apoyo de una parte importante del pueblo ruso, según una encuesta de CNN. El 50% de la población rusa está a favor de una intervención militar en Ucrania, para impedir que pueda integrarse a la OTAN, ya que consideran que ello significaría una amenaza para la seguridad rusa porque misiles de la OTAN podrían llegar a instalarse en ese territorio muy cerca de Moscú. Esta sería otra de las razones de Putin para llevar a cabo la invasión. Razón número 7. China y Rusia versus el dólar y los sistemas de pagos internacionales. Ucrania es solo un peón en el camino de las grandes ambiciones de Vladimir Putin y Xi Jinping. Durante más de una década, China y Rusia han buscado desdolarizar sus economías, para protegerse de las sanciones de Estados Unidos, y así reducir los riesgos de los efectos de la política monetaria y económica de Estados Unidos en su contra. En 2014, Rusia lanzó el Sistema de Transferencia de Mensajes Financieros, SPFS, una alternativa rusa a SWIFT. En 2015, China lanzó el Sistema de Pago Interbancario Transfronterizo, SIPS, una alternativa china a SWIFT. Esto sería la base de un nuevo sistema de pagos transfronterizos ruso-chino que dejaría de lado el SWIFT, y aceleraría la desdolarización global. Por lo tanto, Rusia y China, con la invasión a Ucrania, tienen, en realidad, el objetivo final de provocar una mayor inflación en Occidente, aumentar el costo de los alimentos y la energía, para acelerar el proceso global de desdolarización. Vladimir Putin y Xi Jinping calcularon que lo que harían las naciones occidentales, en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, sería limitarse a enviar ayuda en implementos militares, además de imponer sanciones económicas y excluir a Rusia del sistema financiero SWIFT. Y que lo más probable es que Estados Unidos y la Unión Europea se negaran a unirse a una guerra a escala mundial, contra la mayor potencia nuclear del mundo. Estratégicamente, Putin eligió invadir ahora,
porque Estados Unidos y la Unión Europea serían incapaces de implementar una respuesta efectiva al final del ciclo global de deuda a largo plazo, puesto que sus economías enfrentan niveles récord de deuda e inflación, junto a una escasez en la cadena de suministros, debido a las políticas de confinamiento por el COVID-19. En otras palabras, Rusia y China anticiparon este resultado, porque su objetivo real no es la invasión a Ucrania, sino desplazar a los Estados Unidos de la cúspide de la pirámide geopolítica, y terminar con el papel del dólar, como moneda de reserva global. Si bien, sacar a Rusia de SWIFT dañará la economía de Rusia a corto plazo, también cumplirá con el propósito de acelerar, en gran medida este proceso de desdolarización global, a largo plazo. Esta sería otra de las razones de la invasión rusa a Ucrania. Razón número 8, los Rothschild y su santificada avaricia. Ucrania es el nuevo objetivo de los Rothschild. El enfrentamiento entre la compañía energética Naftogaz y el gobierno de Ucrania se agudizó. Mientras que la empresa desconocía la autoridad de los ministros, y estos amenazaban con liquidarla. El litigio surgió a raíz de la idea de crear una compañía que operara el sistema de transporte de gas. Esta nueva compañía se encargaría de administrar los gasoductos en territorio ucraniano. Además, las discrepancias aumentaron por los debates en torno a la posibilidad de contratar a mano de obra extranjera para este sector. Para fortalecer su posición, Naftogaz se alió con la famosa familia Rothschild, mientras que el gobierno de Ucrania era presionado por la Unión Europea para legitimar a Naftogaz. En este sentido, Ucrania estaría luchando por un sector que tendría los días contados, ya que para cuando se pusiera en funcionamiento el Nord Stream 2, los gasoductos de Ucrania prácticamente no contarían con el gas proveniente de Rusia. Moscú puede limitar su volumen de tránsito de gas a través de Ucrania hasta los 15 millones de metros cúbicos, en lugar de los 60 millones de metros cúbicos anteriores. Por otro lado, el jefe de las oficinas de Rothschild dijo que Ucrania habría vuelto al mapa de los inversores, gracias a la normalización del ambiente para los negocios. El anterior gobierno ucraniano no estaba dispuesto a hacer concesiones en la privatización de las tuberías y por esa razón se enfrentó a presiones de la Unión Europea, de los Rothschild y Naftogaz. Los Rothschild insisten en la liberalización total de la economía ucraniana, incluido el sector energético. Sin embargo, a mediano plazo, esto dependería de que Rusia decidiera enviar su gas natural, o no, a través del territorio de Ucrania. Y esta sería otra razón, es decir, provocar un rompimiento con Rusia y permitir la entrada de las compañías occidentales, aunque claro, arriesgándose a que Rusia respondiera como lo hizo. Razón número 9. El gasoducto. Durante años, Estados Unidos se opuso fuertemente a la construcción del Nord Stream 2 por considerar que aumentaría la dependencia europea del gas ruso, pero el año pasado el presidente Joe Biden logró un acuerdo con Merkel. Y permitió que se completara el proyecto, al levantar las sanciones, las que volvió a imponer después del inicio de la invasión. Así, Estados Unidos aplicó sanciones al consorcio encargado de operar el gasoducto Nord Stream 2 e intensificó su colaboración con la Unión Europea para tomar más represalias contra Rusia, después de que Rusia reconociera la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas, en la región del Donbass, en el este de Ucrania. El Nord Stream 2 fue construido con el objetivo de transportar directamente gas ruso a Alemania sin pasar por Ucrania, lo que privará a ese país de una importante fuente de ingresos, ya que Ucrania cobra a Rusia un impuesto por dejar pasar el gas por su territorio. En diciembre de 2019 el Congreso estadounidense impuso sanciones en virtud de la Ley de Protección de la Seguridad Energética de Europa, PESA. Esto supuso la suspensión de la construcción del gasoducto durante año y medio. El entonces presidente Donald Trump le dijo a Merkel que tenía que dejar de alimentar a la bestia. En una cumbre de la OTAN le dijo, Alemania tendrá casi el 70% de su país controlado por Rusia con gas natural, eso no es apropiado. Se supone que nos estamos protegiendo de Rusia, y Alemania sale a pagarle miles y miles de millones de dólares al año. Así, la primera de las explicaciones sería la de que los Estados Unidos utilizó a Zelensky para provocar a Rusia, con el pretexto de que deseaba pertenecer a la OTAN, y así orillarla a invadir Ucrania, con lo cual los Estados Unidos ya podrían justificar las sanciones contra Rusia, para dejar de alimentar a la bestia,
e impedir la entrada en funcionamiento del Nord Stream 2. Esta es otra de las razones que se argumentan del porqué de la invasión. Razón número 10. George Soros, el descuartizador de Rusia. He aquí algunas evidencias de la profunda relación existente entre George Soros y los nacionalistas ucranianos. La Open Society de George Soros se estableció en Ucrania en 1990, aprovechando la liberalización que caracterizó los últimos tiempos de la Unión Soviética. Y la finalidad confesada en su momento de la organización de George Soros fue descuartizar a Rusia, según sus propias palabras. Nota: la Fundación Vidrotsenia, a la que consideran la principal estructura de Soros en Ucrania, ha sido durante años la mayor organización en ofrecer subvenciones a activistas y líderes de opinión antirrusos en Ucrania. Cuando en el año 2010 fue elegido presidente de Ucrania Viktor Yanukovych, partidario de un acercamiento a Rusia, se inició toda una trama de insurrecciones en su contra, que desembocó en un golpe de Estado en el año 2014. George Soros reconocería públicamente su papel en ese golpe que intentó ser detenido por la Unión Europea y en especial por Alemania y Francia. Victoria Nuland, al conocer los esfuerzos europeos, pronunció su famosa frase: "Fuck the European Union", es decir, a la Unión Europea que la jodan. Nota: Victoria Nuland es una diplomática estadounidense portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos de 2011 a 2013, durante la presidencia de Obama, y de 2013 hasta enero de 2017 fue responsable de la política exterior para asuntos europeos y euroasiáticos. El golpe de Estado de 2014, no solo derribó a Yanukovych, sino que además colocó en el poder a un gobierno de nacionalistas no ucranianos, que formaban parte también del Ejecutivo. En noviembre de ese mismo año, pocos meses después del golpe de Estado, Soros propuso, y logró, que el político Arseniy Yatsenyuk ocupara el puesto de primer ministro de Ucrania. En el año 2015, Soros anunció que invertiría $1.000 millones en Ucrania, si ésta abrazaba la agenda globalista. En 2016, la fiscalía que investigaba la rampante corrupción en Ucrania, recibió órdenes de no investigar a una ONG llamada ANTAC, ya que estaba financiada por George Soros y la administración de Obama. De hecho, ANTAC recibió cerca de $290.000 de la International Renaissance Foundation, una de las organizaciones de George Soros. Curiosamente, varios funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos y agentes del FBI, aparecieron como participantes en eventos y conferencias en Ucrania, financiados por Soros. Algunos de estos altos funcionarios, tras retirarse de su cargo, pasaron a trabajar para organizaciones de George Soros. El 12 de noviembre de 2015, el entonces presidente de Ucrania, el nacionalista Petro Poroshenko, otorgó a George Soros la Orden de la Libertad por ayudar a realizar cambios democráticos, y por el refuerzo de la imagen del Estado ucraniano a nivel internacional. Poroshenko era un liberticida, que cerró medios de comunicación y que elaboró listas de periodistas que contaban la realidad de Ucrania. También dio órdenes para bombardear poblaciones civiles en las repúblicas separatistas del Donbass, en las que murieron miles de mujeres, niños y ancianos, bajo el fuego de las tropas ucranianas. En 2016, se filtraron más de 2.000 documentos relacionados con George Soros, donde quedaban de manifiesto sus actividades antirrusas, y su respaldo a los nacionalistas ucranianos. Entre las revelaciones estaba que Soros controla Transparencia Internacional, así como una organización partidaria de la inmigración ilegal, además de haber tenido un papel decisivo en el golpe de Estado de 2014 en Ucrania. También salió a la luz, que George Soros influyó en la tergiversada cobertura de los medios, sobre los eventos de Ucrania, y que había elaborado listas de personas a las que consideraba rusófilas, las cuales incluían a intelectuales, periodistas y académicos. La supuesta rusofilia de esos personajes, se limitaba a que informaban y opinaban sobre Ucrania, de manera imparcial, no ocultando ni la corrupción, ni la persecución de las libertades individuales, llevada a cabo por los nacionalistas ucranianos. En 2017 George Soros se permitió anunciar el desplome que iba a sufrir Rusia en el futuro. En 2019, en una entrevista con la revista New York Magazine, Rudy Giuliani afirmó que Soros había utilizado su influencia para imponer a 4 embajadores americanos en Kiev, bajo la dirección de Yevhenavik. Además, la Embajada de Estados Unidos en Kiev
había presionado a las autoridades ucranianas para que cerraran las investigaciones anticorrupción que salpicaban a una organización no gubernamental dirigida por Soros. En el año 2017, Biden retuvo ayuda americana, hasta que no cesaron al fiscal que investigaba por corrupción a la compañía ucraniana del hijo de Biden. En 2018, en un encuentro en el foro de Davos, George Soros arremetió contra Google y Facebook, por no censurar contenidos que eran favorables a Donald Trump, o a Vladimir Putin, ambos contrarios a la agenda globalista. En 2019, un periódico ucraniano designó a George Soros, como la segunda persona más influyente en Ucrania, solo por detrás del presidente Zelensky. En 2022, tras tener lugar la intervención de Rusia en Ucrania, el hijo de George Soros anunció en Twitter: "Hoy todos somos ucranianos". El 26 de febrero de 2022, Soros afirmaba en Twitter, que los valientes ucranianos están ahora en la línea del frente y arriesgando sus vidas, en un embate que le recuerda el asedio de Budapest en 1944. El paralelo histórico citado por Soros no podía ser más significativo. En 1944, quien se enfrentó con las fuerzas soviéticas en Budapest fueron los nazis alemanes, los mismos nazis con los que colaboró Soros. Soros ha solicitado también a las naciones de la OTAN, que destruyan el poder militar de Rusia ya que pretende acabar con el orden mundial. El 27 de febrero de 2022, la senadora por Arizona, Wendy Rogers, afirmaba en Twitter que Zelensky es una marioneta globalista de Soros y los Clinton. La senadora Wendy añadió, en otro tuit, que de Macron a Zelensky, todos se rinden a la misma élite satánica. Igualmente, la senadora Wendy, añadió en otros 2 tweets, los banqueros quieren un gran reseteo y una tercera guerra mundial. George Soros ayudó a Zelensky a convertirse en presidente de Ucrania, a través de una campaña de propaganda masiva, y ahora respalda al régimen títere que instaló. El hecho de que George Soros pueda vivir libremente en cualquier sociedad democrática, incluso en los Estados Unidos, después de trabajar deliberadamente para socavar y destruir esas democracias, es un claro indicativo de cuánta riqueza e influencia tiene realmente este judío. La fundación de Soros, establecida en Ucrania por el abuelo del movimiento globalista del nuevo orden mundial, en realidad se convirtió en un gobierno paralelo al de Zelensky. Mientras las fuerzas rusas invadían Ucrania, Soros hizo una declaración en apoyo del régimen que creó, en donde señaló: "He sido testigo de la transformación de Ucrania de una parte colapsada de la Unión Soviética, a una democracia liberal y una sociedad abierta. Es, por tanto, importante que tanto la Alianza Transatlántica, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y el Reino Unido, así como otras naciones, hagan todo lo que esté a su alcance para apoyar a Ucrania. Las acciones de Putin son un ataque directo a la soberanía de todos los estados que alguna vez estuvieron en la Unión Soviética. Rusia está en clara violación de la Carta de las Naciones Unidas y debe rendir cuentas. Permitir que Putin tenga éxito, enviará un mensaje a todo el mundo de que las naciones simplemente pueden crearse o disolverse por la fuerza bruta. Debemos apoyar a Ucrania, como ellos nos apoyan a nosotros", agregó. Soros no es un constructor de democracias, él es un destructor de ellas, como lo demuestra al día de hoy Ucrania. Pues bien, esta sería una de las razones por las cuales Putin habla de nazismo ucraniano, y por lo que decidió invadir Ucrania. Bueno, espero que les haya parecido interesante este análisis, sobre las diferentes teorías que se manejan en el mundo, acerca del porqué de la invasión de Rusia a Ucrania. Sin embargo, esto nos lleva a preguntarnos, ¿existe realmente la verdad, o solo existen verdades, entre comillas? Ya que cada ser humano, según su cultura, su idiosincrasia, su educación, su entorno social, su edad, sus creencias religiosas, etc., tendrá su propia verdad, y difícilmente podrás convencerlo de que está equivocado, y de que tú sí conoces la verdad, en este caso, sobre la invasión a Ucrania. Pero por supuesto, que el que tiene la última palabra, y la verdad absoluta, eres tú. ¿O no? Gracias por ver este video.